Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos visitan siempre a través del canal Vida para Ti. Hoy vamos a estar hablando brevemente acerca de la manera en que a veces respondemos. Cuando nos cuestionan, cuando nos preguntan, cuando nos confrontan. Y vamos a tomar como punto de partida en el libro de Génesis, en el capítulo 4, dos ejemplos. Tenemos en el capítulo 4 el ejemplo de Caín, pero también vamos a ver en el capítulo 3 el diálogo que tuvo Dios con Adán y Eva luego de que desobedecieron, para tener una idea un poquito más clara y poder identificarnos tal vez con uno de ellos, porque no estamos lejos de parecernos a estos personajes. Cuando Dios los confronta, le dice en el capítulo 3, buscando a Adán, porque Adán no aparecía, se había escondido. Y Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Y él le dice: que había oído la voz de Dios y tuvo miedo. Así que va describiendo la condición espiritual y emocional en la que él se encontraba. Y le da un poco más de información a Dios. Oí tu voz, tuve miedo porque estoy desnudo. O sea que Adán reconocía una condición nueva en su persona, en su naturaleza, que lo incomodaba y no le permitía hablar ya con Dios ni acercarse a Dios de la manera en que lo hacía antes de haber desobedecido. Así que Adán comenzó a sentir un conflicto interno nuevo en él que no podía comprender ni manejar de manera correcta. No se entendía muy bien lo que le estaba sucediendo, esos sentimientos de miedo, de vergüenza, de culpa y de verse de una manera diferente, pues ahora se veía desnudo y siempre estuvo desnudo. Pero su conciencia había cambiado. Algo pasaba en él, en su mente, en su interior, que lo incomodaba y lo alejaba de Dios. Y ante ese conflicto que él tenía interno, nuevo, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, porque el pecado es cuando desobedecemos a Dios, él estaba experimentando las consecuencias del pecado cuando desobedecemos, pero era una experiencia nueva para él que no comprendía. Y como no sabía qué hacer, corrió y se escondió. Y a veces nosotros hacemos lo mismo en nuestra condición adámica. Desobedecemos a Dios en algún punto, hacemos algo que sabemos muy bien que está mal. Inmediatamente hacemos algo incorrecto, nuestra conciencia nos acusa, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y ante eso que tenemos en nuestro interior, respondemos de maneras diversas. Nos escondemos, mentimos, escapamos,
huimos. Y también atacamos, como vamos a ver con Caín. Nos justificamos como hizo Adán cuando Dios lo cuestionó. Le dije que esta condición en la que yo estoy se debe por causa de la mujer que me diste. E inmediatamente que reconocemos un conflicto interno, no lo entendemos, no lo trabajamos de manera correcta, vamos a buscar un culpable. Y aquí, aparentemente, el culpable fue Dios. En otras palabras, yo estaba muy bien solo. Mientras yo estuve solo, yo no te fallaba. Estábamos bien tú y yo. No hiciste más que darme a esta mujer y mira ahora el conflicto que tengo. Así hacemos muchas veces también. Yo estaba muy bien, Dios, con esto. Y Dios te bendice, sea con un trabajo, sea con una casa, una esposa, hijo, lo que sea que Dios te haya dado de bendición. Esa bendición no la manejamos de manera correcta. Ejemplo, Dios me da un trabajo, empiezo a afanarme por ese trabajo, empiezo a descuidarme espiritualmente por causa de ese trabajo, voy decayendo en mi vida espiritual, me voy enfermando porque me estoy afanando demasiado, estoy trabajando demasiadas horas, qué sé yo, y después le vamos a echar la culpa a Dios. Lo mismo con la esposa, con el hijo. Empezamos a buscar alguna causa fuera de nosotros. Y así vemos cómo Adán manejó ese conflicto que él tenía. De igual manera hizo Eva cuando se le cuestionó. No fue la serpiente que me tendió una trampa, fue ella la que me engañó. Entonces, cuando somos confrontados y nos resistimos a asumir nuestra responsabilidad por nuestras decisiones, por nuestros actos, siempre vamos a buscar un culpable. Y como decimos por ahí, el culpable no soy yo. Fue la serpiente que me engañó. Y como vemos en la palabra, en el libro de Santiago, podemos ser tentados, eso no es pecado. Todos somos tentados continuamente. Aquí es cuando cedemos a la tentación. Y dice la Escritura que somos tentados conforme a nuestra condición interna, a mis deseos, a mis anhelos. Yo soy tentada a eso. Así que el problema no es la tentación como tal, o de afuera, sino cómo yo esté internamente, cómo está la condición de mi corazón, mi mente. Porque si hay puertas cerradas, nada entra. Y vemos la belleza de Dios. Con esa paciencia. Y qué cosa interesante. Que Dios en su misericordia y en su amor, desde el libro de Génesis hasta vamos viendo libro por libro hasta llegar a Apocalipsis y vamos viendo esa paciencia de Dios, ese amor de Dios, esa bondad, esa compasión. Siempre Dios ayudando a su creación, a ti y a mí. Buscando cómo enderezar lo torcido, lo que hacemos mal. Buscando cómo ayudarnos.
Ese siempre es Dios. El poder de su amor. Es el único capaz de amarnos tal cual somos. Esa paciencia. Dios no se cansa. Sigue ahí contendiendo con nosotros y obviamente ahora mucho más es la gracia. Que esa misericordia se sigue extendiendo. Yo me canso, pero Dios no. Hay veces que yo me canso de ayudar, de aconsejar, de acompañar en mi debilidad humana, pero Dios nunca se cansa de ayudarme. ¿Se puede molestar conmigo? Sí. Yo lo he sentido a veces que me ha regañado y me ha corregido con amor, pero con firmeza. Y me ha dicho que esto yo no fue lo que yo te dije, esto no debiste haber hecho, pero nunca me ha abandonado. Y ese es el tierno amor de Dios, que dice que los vistió. Interesantemente, a pesar de la sentencia, ¿verdad?, que por causa del pecado entró a la naturaleza humana y la muerte, ¿verdad?, no estaba antes de ocurrir este evento. Pero qué lindo que Dios no se quedó ahí. Le dice, del polvo eres, al polvo volverás. Y qué lindo que Dios no se quedó ahí. Siguió en su amor tratando de ¿qué? De ayudar al hombre. Hasta que envió a su Hijo en rescate para sacarlo de esa condición de desesperanza, donde no había esperanza de vida eterna en esa sentencia. Y ahí también Dios ayudó al hombre. Ahora tenemos esperanza de vida eterna. Si volvemos al polvo, del polvo salimos, al polvo volveremos, pero del polvo nos levantaremos. Bendita sea la misericordia de Dios. De igual manera vemos cuando Dios enfrentó a Caín. Y luego de haber golpeado a su hermano y lo mató, Dios también confronta a Caín con su condición. Porque Dios todo lo ve, todo lo conoce. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde, no lo sé. No tengo por qué cuidarlo. Qué tremendo, hermano. Qué actitud a la defensiva. Adán, nervioso, asustado de ser descubierto. Así muchas veces reaccionamos también. Pero Caín salió a la defensiva. Él sabía en lo profundo de su corazón, allí en lo oculto, en lo secreto, que había asesinado a su hermano. Y cuando tenemos una conciencia acusatoria, cuando vivimos en oculto, cuando vivimos doble vida, en la iglesia somos una cosa y fuera somos otra. Se nos hace una pregunta. Salimos a la defensiva con el miedo de ser descubiertos. Imagínense, al mismo Dios, Caín se atrevió a contestarle de esa manera. Y siempre que contestamos a la defensiva o temerosos como Adán, es porque algo tenemos no resuelto en nuestra vida.
es porque hay alguna situación en nuestro interior sin resolver. Que no es otra cosa que todo aquello que es fruto del pecado, la desobediencia y todo lo que trae la conducta pecaminosa, enojo, ira, celos, contiendas, amarguras, todo eso que es parte de nuestra naturaleza adámica. Y cuando traemos todas esas emociones cruzadas y se nos cuestiona, se nos confronta, se nos pregunta, inmediatamente aflora la manera de defendernos. No lo sé. Claro que él sabía muy bien dónde estaba su hermano y cómo estaba su hermano. Muchas veces se utiliza la mentira para ocultar la condición en la que estamos. Utilizamos la mentira en ocasiones para no ser descubiertos. Al fin y al cabo, nos engañamos nosotros mismos como humanos, pues ante Dios todo está descubierto. Dios en su misericordia y en su amor se nos acerca para confrontarnos y sacarnos de esa condición de pecado. Es una oportunidad para vivir en la verdad. No lo sé. No tengo por qué cuidarlo para justificar su condición. Entonces, hoy brevemente en este acompañamiento, la palabra nos invita a que reflexionemos la manera en que muchas veces respondemos. Dice la Escritura, la blanda respuesta aplaca la ira, pero muchas veces se nos hace difícil responder de esa manera, simple y llanamente, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Podremos tener la mejor intención, podremos conocer muy bien las Escrituras, pero si nuestro corazón no está en la condición correcta, olvidaremos las Escrituras, olvidaremos los consejos y nuestra buena intención, y de esta fuente notaremos cómo sigue saliendo agua dulce y agua amarga. Y la Escritura nos invita a que de esta fuente solamente salga el agua dulce. Pero es imposible que salga un agua dulce si en el fondo de ese pozo hay amargura, hay resentimiento, hay dolor. Todos esos sentimientos contaminarán la palabra que salga de nuestro corazón. Pues al ir viajando para poder emitirla, se irá contaminando con los recuerdos, con los sentimientos. Y de esa manera nos defenderemos, nos justificaremos para una vez más evidenciando cómo está nuestra condición. Así que en lugar de forzarnos por hacerlo mejor, mejor vayamos a la presencia del Dios Todopoderoso y confesemos nuestra condición, pues solo Él puede limpiar nuestro pozo
Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos, puede lavarnos. Y solo el poder de Dios es capaz de darnos un nuevo corazón, donde ya no haya amargura, donde ya no haya dolor ni temor. Y por lo tanto, podamos hablar verdad con toda libertad. Podamos ser de una pieza. Podamos ser cartas abiertas. Ya no necesitemos defendernos, porque nuestra conciencia no nos acusa. Ya no necesitemos herir con nuestra palabra, con nuestra actitud, porque hay paz en nuestro corazón. La sangre de Jesús solo es capaz de hacerlo. Y de esa manera, ir disfrutando de la nueva vida en Cristo. Y ya no tengamos que seguir defendiéndonos, porque el perfecto amor ha echado el temor a que nos lastimen, a que nos engañen. Pero solo Dios es capaz de limpiar nuestro corazón. ¿Cómo respondes tú cuando te cuestionan, cuando te preguntan, cuando te señalan algo, te corrigen? ¿Sales a la defensiva? ¿Qué buscas defender? ¿A quién estás defendiendo? ¿A quién estás protegiendo? ¿Qué temes? ¿Qué ocultas? ¿De qué buscas librarte? Reflexionemos hoy y podamos tener un espacio para sincerarnos con nosotros mismos y aceptar la verdad que llevamos dentro y ya no protegerla, ya no ocultarla, sino presentarla ante Dios y decirle que ya en nosotros no hay esperanza. Solo Él puede sanarnos. Solo Él puede liberarnos. Solo Él puede hacernos olvidar. Solo Él es capaz de ayudarnos a volver a confiar. Solo Él, el poder de su amor, es capaz de transformarnos, de sanarnos, de darnos la capacidad de ya no tener que defendernos, ni de escondernos. Solo Él nos puede enseñar a vivir en paz. Cuánta fuerza, cuánta energía utilizamos para defendernos, para ocultarnos. Luego viene el cansancio, la tristeza, la culpa. Utilizamos tanta energía y tanta fuerza para defender lo que es indefendible. Pero seguimos ahí. Nos sentimos como prisioneros dentro de nosotros mismos y no sabemos cómo escapar. Sabemos que lo hacemos mal y sin embargo continuamos haciéndolo. Solo el poder de Dios, el poder de su amor, aquel poder que cubrió
Adán y Eva en su desnudez, en su vergüenza, en su culpa, en su dolor. Ese amor nos sigue cubriendo. Nos sigue diciendo: no temas, yo te ayudo. Yo no me olvido de que eres polvo. No me olvido de tu fragilidad. Y sé muy bien cómo yo te puedo ayudar. Así que, mis amados, no desmayemos. Ya no pongamos nuestra esperanza en nosotros mismos. Fracasaremos una y otra, hasta que comprendamos y estemos dispuestos a recibir su misericordia, su amor, hasta que perdamos la esperanza en nosotros. No veremos su rostro, ni experimentaremos la inmensidad de su amor. Sin embargo, ahí seguirá Dios con nosotros hasta que aprendamos. Dios te bendiga y sigamos con la ayuda del Señor.